He decidido empezar a hacer una serie de videos acerca de los paneles de alarmas contra incendios. Estos videos van a cubrir solamente lo básico sobre este sistema, solamente para que tenga una idea general. También, como saben, yo me encuentro aquí en los Estados Unidos. La mayoría de términos los diré en inglés, así que espero que me entiendan y no me empiecen a enviar mensajes que por qué hablo inglés, que por qué digo las cosas en inglés y todo. El sistema está enfocado en las regulaciones y códigos de los Estados Unidos. Pero la pregunta es de aquí, ¿cómo es que funciona? Cuando aparece el departamento de bomberos, ¿cómo saben dónde ir? ¿Cómo saben si el incendio estaba en el gimnasio, está en una sala de máquinas o en algún otro lugar? ¿Cómo lo saben? Entonces, aquí les voy a mostrar, hay dos tipos de Fire Alarm System. Está el convencional y luego está el addressable o direccional o inteligente. Vamos a empezar con los paneles convencionales, así que aquí está, este es un edificio escolar, pongámoslo así, piénsalo así, ya sabes. Este tipo de sistema es básico, así que aquí tengo tres zonas, la zona del ala este, la central y el oeste. Aquí está entonces mi alarma de fuego, este panel pequeño, este pedazo de panel, y tiene tres zonas. Pero saben que el Fire Alarm Panel tiene muchas más cosas. Habría una fuente de alimentación, estaría en los circuitos de los estrobos, todos los circuitos de dispositivos iniciadores o Initiator Device Circuit. Escucharás este término de vez en cuando, IDC, aquí le escribo IDC, ahí está. Tenemos tres zonas y como probablemente puedes ver, cada zona va a cubrir un área del edificio, así que me imagino que en esta escuela es muy básica, hay dos dispositivos por zona. Hay un pull station, que es este, junto a la puerta, y un smoke detector en el techo. Como les dije, son tres zonas y hay dos por zona. Bueno, voy a dibujar el cableado, así que imagina que este cable rojo es el del lado positivo de mi circuito. Este va a ir directamente al pull station y va a salir del pull station al smoke detector en el mismo lado. Lo mismo va a suceder en el lado negativo. Mi circuito va a entrar, perdón, eh, va a salir del panel al pull station y de nuevo al smoke detector. Y por ahora se va a quedar así. Me olvidé de etiquetar los dispositivos. Usualmente los símbolos para estos dispositivos son para el pull station, son la S o la P, y para el smoke detector es la SD. Ahí está. Estos dispositivos normalmente están abiertos u open. En inglés se les denomina usualmente normally open devices. Y lo que eso significa es que el pull station, los cables entran en los lados y salen sin tocarse el uno al otro en el interior del pull station. No se tocan, solo pasan por ahí. El panel está diseñado para estar siempre consumiendo una cierta cantidad de corriente, por lo que en un estado normal la corriente fluirá a través del negativo. Pasa por el pull station solamente y va hacia el smoke detector, que están normalmente abiertos, ¿verdad? No están en cortocircuito, porque eso no está pasando. Luego pasa a través de la resistencia, que debería estar al final del circuito, y se lo identifica como EOL o End of Line. Esto está consumiendo un poquito de corriente, ya sabes, con suerte en algún momento probablemente vamos a hablar acerca de esto, de las resistencias, del ohm, pero espero que al menos estés familiarizada con todas estas cosas. Típicamente este circuito es de 24 voltios, así que digamos que esto es de 24 voltios DC, pero hablaremos de eso en otro video. Es de 24 voltios DC, eso es lo que tienen que saber. Si tiene una resistencia, esto afectará la corriente, por lo que el voltaje, la corriente y la resistencia todos se verán afectados entre sí. El panel sabe cuánta corriente debe consumir en un estado normal, por lo que el circuito sale, ya saben, del panel, pasa por el pull station, por el smoke detector, bueno, la mayoría de parte, pasa por la resistencia y de vuelta al panel, por lo que el circuito está completo. El panel está contento, no pasa nada porque vea la resistencia que está al final. Eso es lo que debería tener.
Esa es la cantidad normal que está consumiendo el panel y no está en alarma y no está en trouble. Esta luz amarilla que está aquí representa que está en trouble. ¿Qué pasaría si cortara yo el cable aquí mismo? Así que digamos, ups, pum, corto o alguien lo corta por accidente. Ahora mi circuito no está completo, ¿verdad? No pasa por la resistencia ahora, por lo que el panel ya no es un circuito completo. Ya no puede ver la resistencia, por lo tanto ahora no se está consumiendo corriente que se está extrayendo en este sistema. En este circuito el panel va a tener problemas. Esta pequeña luz amarilla aquí indica problemas cuando está parpadeando, por lo que esto se iluminará en color amarillo por el momento, diciéndonos que el circuito no está completo, que no ve su resistencia. Entre problemas, esa es la forma en la que la resistencia siempre tiene que estar al final del circuito y esa es la forma en la que el panel sabe que el circuito está bien. Ahora digamos que alguien se acercó y jaló o activó el pull station. Bueno, ahora es como encender un interruptor de luz que va a provocar un cortocircuito o va a prender la luz. Así que este es el lado positivo del circuito. Este es mi pull station aquí, lo estoy dibujando y este es el negativo. Una vez que activas el pull station estará en cortocircuito. Aquí en esta parte hará un cortocircuito. La corriente aumentará porque el panel está diseñado para retener un cortocircuito. El Fire Alarm Panel está diseñado para detectar un cortocircuito, por lo que una alarma del panel cortocircuita un circuito, valga la redundancia. Y así es como el panel sabe que es una alarma, por lo que si alguien activó el pull station, la corriente en este circuito aumentará y el panel sabe que es una alarma, por lo que la luz se encenderá en rojo y probablemente tendrá alguna etiqueta en la pantalla, algo que diga que está en el primer piso o está en el segundo o algo así. Así que cuando el departamento de bomberos entre al lugar y mire el panel sabrá o tendrá una idea por dónde empezar o buscar. Recuerde que este es un panel convencional. Ya entraremos en el futuro en los paneles direccionales o addressable panels. No quiero hacer, ya saben, el video muy largo, así que entraremos en más detalles en los próximos videos. Así que si tienes un panel convencional como este, necesitarás una zona separada, así como aquí tenemos tres. Un circuito físico separado para cada habitación. Necesitarías tal vez 100 zonas si tuvieras un edificio lo suficientemente grande con muchos pisos. Por lo que esa fue una limitación de este panel convencional de este estilo más antiguo. Pero nuevamente, creo que ahí es en donde quiero detenerme por ahora. Recuerda darle a este video un gran me gusta y si te gustó, deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado. Hasta la próxima. Chao.